Jóvenes, en esta oportunidad vamos a trabajar con funciones de texto. Esto corresponde a la clase número 1 de Microsoft Excel nivel 2. Lo que nos piden es lo siguiente. O nos dan como tarea obtener los datos del empleado más antiguo y qué sueldo ganó. Nos piden que mostremos el primer nombre del empleado, la fecha y el sueldo. Pero tenemos un problema en este tipo de información que nos dan. Nos han dado información de una fuente externa, lo cual quiere decir que estos datos están unidos. Tal como está, no se puede trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es extraer los datos que están aquí y separarlos en las diferentes columnas. Para ello vamos a trabajar con funciones de texto. Entonces lo primero que tenemos que saber es qué es lo que vamos a obtener acá. Acá va a estar José y acá va a estar Alexandra, el primer nombre. Luego va a venir la fecha y por acá va a estar el sueldo. Entonces para obtener José, si nos percatamos, está al inicio de la cadena de texto, Alexandra de igual manera. Entonces vamos a aplicar la función izquierda. La función izquierda, ¿qué es lo que hace exactamente? Nos permite obtener caracteres al inicio de la cadena de texto. Por eso vamos a llamar a la función izquierda. Tiene dos parámetros. El primer parámetro es el texto. Le digo texto y le voy a decir José tiene 4 caracteres, le digo 4. Estoy que le digo me vas a traer los 4 primeros caracteres. Y ya tengo a José. Pero acá debo rellenarlo obviamente. Y ya tengo Alex. Pero no sale completo Alexandra. Entonces ahí estamos en un problema. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primeramente? Debemos apoyarnos de un carácter que se repita en toda la matriz que nos sirva de contador. En este caso, ¿cuál es el carácter que se repite en toda la matriz? José y hay un espacio en blanco. Luego viene Alexandra y también hay un espacio en blanco. Entonces nos percatamos que ese carácter se presenta en toda la matriz. Entonces vamos a llamar primero a la posición de ese espacio en blanco. ¿Cuál es la función que nos permite hacer eso? La función hallar. También hay la función encontrar. Vamos a trabajar con la función hallar. Entonces el primer parámetro me dice texto buscado. Le digo, me vas a buscar el espacio en blanco que está dentro de esta cadena. Coma 1 es su parámetro. 5. Dice que José y el espacio en blanco está en la posición 5. Después de Alexandra, el espacio en blanco está en la posición 11. Igual Daniela, el espacio en blanco está en la posición 8. Entonces ya tenemos el carácter de apoyo. Ahora sí, podríamos trabajarlo de esa manera y podríamos crear una columna auxiliar. Podríamos llevarlo por acá de repente como columna auxiliar que nos sirva de apoyo. Le vamos a poner 1. Entonces acá ¿qué tenemos? La posición, ahí tenemos la posición del espacio en blanco. Entonces, ¿qué le vamos a decir acá? Le digo izquierda de esta cadena de texto. Le digo que se vaya a esta cadena de texto y que coja los 5 caracteres, los 5 primeros caracteres. Igual ya me sacó a José aquí. Ya tenemos ahí información. Ahora, entonces acá que le digo nuevamente, si lo relleno le digo izquierda y me vas a traer los 11 primeros caracteres. Y luego lo podemos rellenar nada más, pero esto también hay que rellenarlo. Ya está. Hemos recurrido a una columna auxiliar. Pero también pudo haber sido de frente hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que pudimos haber hecho sin columna auxiliar, ¿cómo sería? Hubiera sido de esta manera. Le digo hallar primero el espacio en blanco que está dentro de esta cadena, coma 1. Y aquí mismo hago las dos funciones. Le digo izquierda, primer parámetro sería el texto, coma, y acá estaría el 5. Ya no recurriría a una columna auxiliar, sino que lo haría de frente a las dos funciones dentro de la misma fórmula. Y cierro paréntesis. Y de esta manera obtendría el primer nombre del empleado.
y ya no necesito esta columna auxiliar, solamente fue para probar nada más. Muy bien, ahora vamos a hallar la fecha. ¿Cuál es la fecha? Este 41659 es la fecha, o este 37183 es la fecha, sino que esté en formato de número. Debemos traerlo para aquí. Para ello vamos a llamar a la función extrae. La función extrae te permite extraer al centro de una cadena de texto, y si fuera al final de la cadena de texto sería derecha. Entonces, como está casi al centro la fecha, vamos a utilizar la función extrae. Así que le digo extrae texto. ¿Qué es lo que está que me pide? Está que me pide la posición. La posición que me va a servir a partir de esa posición comenzar a contar, ¿no? Pero lo que pasa es que la posición no lo tenemos. ¿Por qué? Porque cada cadena de texto es diferente. Por lo tanto, necesitamos también apoyarnos de un carácter específico que se repite en toda la matriz. En este caso podría ser el coma. El coma podría ser el punto de apoyo. Entonces, podríamos crear columna auxiliar, sí. Después le hacemos una sola. Le decimos hallar. Hallamos el coma que está dentro de esta cadena de texto, coma 1. Y me sale 19. Ya tengo las posiciones del coma dentro de esta matriz. Ahora llamamos a la función extrae. Le digo extrae. Primer parámetro, el texto me dice. Este es el texto. Luego me dice posición inicial. Significa a partir de qué posición voy a comenzar a extraer. Entonces yo le digo a partir de la posición 19. Pero hay un problemita. La posición 19 es el coma. Yo necesito estar sobre el número 4. Así que le digo más 2. Significa que es la posición 21. El 4 está sobre la posición 21 ya. Y luego, tercer y último parámetro, número de caracteres. Está que me dice a partir de esta posición, cuántos caracteres hacia la derecha necesitas. Si nosotros nos percatamos, acá toda la matriz tiene la misma, mejor dicho, toda la fecha tiene el mismo tamaño. 5 caracteres, 5 caracteres. Así que le digo 5. Y de esta manera obtengo la fecha. Le vamos a dar formato de fecha, inicio, formato de fecha. Pero nos percatamos que no nos permite dar formato. ¿Por qué? Porque está en formato de texto. Lo que pasa es que si utilizamos funciones de texto, este valor también se convierte a texto. Por lo tanto, hay que convertirle a número. Para ello llamo a la función valor. Y luego cierro paréntesis. Estoy convirtiendo esa cadena de texto a un valor numérico. Y ahora sí ya podemos obtener la fecha. Muy bien, entonces aquí en esta celda, pero acá hay un detalle, ¿no? Este G6 fue una columna auxiliar. Entonces, a este G6 podríamos, en lugar de ponerle G6 de columna auxiliar, ahí podríamos decirle el hallar. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a mejorarlo. Le digo hallar el coma que está dentro de esta cadena de texto, coma 1, y cierro paréntesis. Entonces, con una sola fórmula se puede hacer todo esto. Entonces, ¿qué le digo? Vas a ir a esta cadena de texto. Aquí va a coger la posición 19, más 2, 21. Y a partir del número 4, que es la posición 21, vas a coger 5 caracteres hacia la derecha. Y entonces aquí ya no recurrí a esta columna auxiliar. Solamente fue para ir probando nada más. Pero si se complicara el caso, si se complicara, necesito de columnas auxiliares, tendríamos que ir creando nada más. Muy bien, ahora nos vamos por el sueldo. Como el sueldo está a la final de la cadena de texto, le vamos a decir derecha, derecha. Recuerden, si los caracteres que queremos traer están al final de la cadena de texto, sería derecha. Le digo derecha, primer parámetro texto. ¿Cuántos caracteres hacia la derecha quieres traer? 5. El 7, 2, 0 y 6. 4 caracteres. Así que le digo 4. Y ya tengo los sueldos por acá.
pero también Excelta que lo reconoce como una cadena de texto. Hay que decirle que sea un valor y cierro paréntesis. De esta manera estoy obteniendo también el sueldo. Muy bien, entonces hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos extraído los datos que nos han pedido, ¿no? Porque esta información no se puede manipular. Ahora sí ya podemos responder a la pregunta que nos piden. Dice el empleado más antiguo. En este caso el empleado más antiguo lo vamos a sacar por la fecha. En este caso por el año. Y la empleada más antigua, en este caso sería Evelyn, que más o menos ingresó a la empresa en el año 2000 y este era el sueldo que percibía en aquel entonces. Para poder llegar a esto, hemos trabajado con funciones de texto. Entonces, recapitulando, acá hemos utilizado la función hallar y la función izquierda. Acá hemos utilizado la función hallar y la función extrae. Y acá hemos utilizado la función izquierda, derecha nada más. Muy bien, jóvenes, entonces en la clase número 2 vamos a continuar con funciones de texto.